Pablo, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor. Trataba de hacer una introducción, yo de más o menos un pequeño análisis desde lo poco que sé sobre el tema de la situación de las pymes, pero bueno, mejor preguntarle a un especialista. ¿Por dónde marcha hoy la preocupación del sector? Mirá, nosotros sacamos un informe la semana pasada desde la consultora Marca Pyme para Industriales Pymes Argentinos, que es una gremial empresaria nacional. Y justamente lo que estuvimos viendo es algo de lo que estabas diciendo vos, que Sí. el 2023 no fue un gran año para las pymes, es decir, no fue un año malo, pero tampoco fue un año bueno. Venían de un 2021 y de un 2022 muy, muy bueno. El 2023 se estancó efectivamente por una cuestión vinculada a falta de divisas, gestión comercial externa y demás. Y las comparaciones que estamos viendo del 2024 son interanuales, es decir, comparan con el 2023 no tan bueno, Claro. y aún así son de caída estrepitosa. Entonces lo que hicimos justamente en el informe no solamente es repasar unas variables vinculadas obviamente a la industria, a la actividad económica, al índice de producción industrial, que es el IPI de INDEC, que dio negativo todos los meses de este año, sino que también hicimos algunas proyecciones en base a la caída del PBI también, porque es cierto que en este gobierno no se está viendo ningún tipo de herramienta de redistribución, pero en esa dicotomía falsa, a mi parecer, pero que hay una dicotomía que es o redistribuimos o crecemos. Bueno, Milei de alguna manera, el presidente no está ni redistribuyendo ni creciendo, porque Claro. el PBI efectivamente está cayendo. Y cuando cae el PBI, en la mayoría de los casos, te diría yo, en la historia argentina, cuando cae el PBI, cae el empleo industrial y caen también muchísimas empresas en el país. Claro. Mira qué detalle particular, Pablo. Creo que no es menor lo que nos acaba de explicar, porque por lo general, a ver, cuando uno habla de se toma algunas medidas liberales o neoliberales, apuntan al crecimiento justamente del PBI. Hemos tenido ejemplos en Argentina, pero no así a la redistribución o distribución equitativa de lo que se produce, ¿no? Por la Argentina crece, pero los sectores bajos no la ven, por decirlo de alguna manera. En este caso no la ven ni los de arriba ni los de abajo, es decir, no crece el PBI y tampoco mejora la distribución. Exactamente, yo creo que en algún momento puede llegar a pasar esto de que haya un crecimiento del PBI, haya alguna actividad que crezca efectivamente. No sé cuándo va a suceder, pero por ahí el RIGI atrae finalmente algunas inversiones vinculadas a sectores primarizados, a la minería y demás, pero bueno, hay que ver que esa fue la discusión justamente con el RIGI. Yo soy de los que cree que en Argentina había que hacer un régimen especial de inversiones para atraer inversiones por todos los péndulos macro que tuvimos los últimos muchos años. Argentina necesita justamente tener un régimen de inversiones, pero no ese régimen de inversiones. La verdad que este régimen de inversiones que salió aprobado en la ley Bases es un régimen de inversiones que yo creo que no se le pedía tanto a nadie, no se esperaba ninguna empresa multinacional, ningún inversor, que haya tantísimos beneficios y tan pocos beneficios para las pymes locales, la integración de la cadena de valor, lo que van a dejar aquí en el país y demás. ¿Sabes que este tema lo hablaba ayer con el titular de CEGERA, ¿no? De la Confederación justamente de Empresas Pymes de varios sectores, Marcelo Fernández, y él me decía que si se hubiera aprobado el proyecto RIGI original, no con las modificaciones, realmente iba a ser desastroso, y estaba dentro de todo, no conforme del todo, pero decía, bueno, es lo mejor que hemos podido lograr. Y yo le quería remarcar ese tema, que se tenga que utilizar el 20% de proveedores locales, a mí me parece una cifra muy baja. Sí, pero además de eso va a ir a la reglamentación y hay que ver justamente cómo sale esa reglamentación de la ley y esa implementación de la ley finalmente, porque eso todavía no está. No, la semana que viene dicen, supuestamente. Claro, y yo creo que ese 20% va a haber que pelearlo, va a haber que ver cada caso en ese sentido. Cuando vengan las inversiones va a haber que pelear cada caso. Acordate que nosotros tuvimos ya experiencias en Argentina de grandes inversiones mineras, por ejemplo, y de otros sectores, en donde se traían de afuera hasta el papel higiénico que usaban los trabajadores. O sea, no hay una garantía de que esa integración de la cadena vaya a pasar.
ni aún con el piso bajo este que decís vos del 20%. Claro, claro. Pensando en lo que puede pasar en lo que queda del año, ¿no? Los últimos meses del año, ¿qué expectativas tienen? A ver, porque lo que podemos ver aquí del gobierno, claramente sus proyectos lo viene comunicando, ¿no? Era déficit cero, ahora es emisión cero, entre algunas cuestiones, pero en ningún punto uno entiende, se habla de incentivos a la producción o al consumo, que en realidad van de la mano, con lo cual uno puede generar pocas expectativas. El gobierno lo viene diciendo, de hecho lo dijo hasta Javier Milei en un momento, nosotros no vamos a hacer nada, todo lo van a hacer ustedes. Es decir, se avanza en la desregulación, ¿en qué momento se acomoda todo? Las expectativas son muy malas realmente. Sí. Esa B que ven ellos, nadie más la ve, las fábricas no la ven, las empresas pymes no la ven, la actividad económica en general no la ve. Si bien vos te fijás en el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica que da el INDEC, da un poquito más alto que el año pasado, pero justamente porque el EMAE también considera todo lo que es agro, y el año pasado, así como yo te decía que no fue un año excelente para las pymes, fue un año pésimo para el campo por la sequía inédita que tuvimos aquí en Argentina. Entonces están comparando un año de sequía con un año que no es de sequía. Entonces obviamente que va a crecer muchísimo la actividad agroganadera. Pero cuando vos te fijas la industria siempre está cayendo y no planea, no se proyecta en ningún momento despegar. De hecho, nosotros para este informe que hicimos con IPA hablamos con decenas y decenas y decenas de empresas, y en muchos casos nos encontramos con empresas que están en el 20% de la utilización de capacidad instalada. Acordate que el promedio está en un 50 y pico. Sí. Eso hace que, o te dice, para que lo entienda la gente, la mitad de las máquinas de la fábrica están paradas. Claro. Entonces, el panorama no es nada bueno, pero no es nada bueno ahora, y no se proyecta nada bueno para fin de año, para todo este año. Yo te diría que un poco más. De hecho, las estimaciones que nosotros hicimos en ese informe dan que este año podrían cerrar unas 12.000 pymes. Para contextualizarte, en todo el macrismo, en los 4 años del macrismo, cerraron 25.000. Entonces, solo en un año en este gobierno podrían cerrar la mitad de esas 25.000. Es lo mismo pero más rápido, como decía el expresidente Mauricio Macri. Y en el caso de trabajadores, se proyecta que van a destruirse más de 200.000 puestos solamente en el sector asalariado formal. Claro. La pregunta es, después, ¿cómo se recupera? Supongamos que en algún momento se estabiliza la cuestión, que empieza a haber incentivos para que se empiece a producir. Aquellas que cerraron y los trabajadores que ya fueron despedidos, ¿cómo se recupera eso? Bueno, es muy difícil recuperar eso, porque los daños muchas veces son estructurales. Nosotros tenemos una desocupación que dio el primer trimestre de este año 7,7%. El año pasado el gobierno anterior se había despedido el último trimestre con una desocupación del 5,7%, que fue la más baja de los últimos 36 años, de vuelta con un poder adquisitivo de los salarios que estaba muy mal, que después apenas asumió Milei empeoró muchísimo con la devaluación de diciembre de Toto Caputo, del ministro Caputo, pero que era muy baja la desocupación. Ahora, lo que hay que decir es que el macrismo tenía 14 puntos, nosotros podemos llegar tranquilamente a esos 14 puntos este año, o sea, de vuelta es lo mismo, pero más rápido. Pero lo que me interesa hablar acá con ustedes es de los daños estructurales que puede generar eso, porque nosotros de vuelta nos decimos que el número del 5,7 de desocupación del año pasado era muy bueno. Sí, era muy bueno, el mejor de los últimos 36 años, pero antes de la convertibilidad, Argentina tuvo pisos del 2-3%. Claro. De hecho, bueno, ahora todo el lío que se generó a principios de esta semana con los fondos internacionales, la bolsa y demás, estuvo de alguna manera relacionado al número de desocupación terrible que dio Estados Unidos, que dio aproximadamente 4 puntos, y todo el mundo se escandalizó con esos 4 puntos. Entonces nosotros supimos tener de vuelta pisos más bajos antes de la convertibilidad,
y después de la convertibilidad nunca recuperamos ni en los mejores momentos esos pisos de 2 o 3 puntos. O sea, ojo con esos daños estructurales. Aprovecho tu pregunta justamente para decir eso, porque el cómo se recuperan esos sueldos, esos salarios, esos puestos de trabajo, cómo se recuperan esas empresas, y la verdad que no se sabe, y muchas veces termina cayendo en la informalidad y a veces en la marginalidad en Argentina. Claro. Pablo, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, ustedes. Hablamos con Pablo Berkovich, director de la consultora Marca Pyme.